Hola a todos. En este mundo, no existe lazos que no hayan sido tocados por la traición. La confianza se rompe una y otra vez, y detrás de cada historia hay un relato oculto, uno donde personas cercanas terminan volviéndose en contra. La historia de hoy nos hace cuestionar: ¿en quién podemos confiar realmente? Si hasta nuestra propia sangre es capaz de hacernos daño, ¿cómo confiar en desconocidos? Prepárense, porque lo que viene está lleno de suspenso escalofriante y mucho dolor. Nos trasladamos a la colonia Sarojnagar, en Aligarh, Uttar Pradesh. Allí vivía un joyero llamado Kuldep Verma junto a su esposa Kanchan Verma. Era el 19 de febrero de 2021. Kuldep había salido a trabajar, mientras Kanchan se quedaba en casa. Cerca de la 1:30 de la tarde, ella llamó a su yerno, Puneet, para felicitarlo por su cumpleaños. Hablaron unos 7 minutos, hasta que de pronto, Kanchan terminó la llamada diciendo que alguien estaba tocando la puerta. Más tarde, ese mismo día, la hermana de Kuldep, Anita, llegó a la casa y notó que la puerta principal estaba sin seguro. Al entrar, vio el dormitorio desordenado y las pulseras de Kanchan tiradas por el suelo. Algo andaba mal. Rápidamente llamó a su hermano Kuldep para contarle lo que había encontrado, y también avisó a otra cuñada que vivía cerca. Kuldep llegó enseguida y comenzó a buscar a Kanchan. Fue entonces cuando notó que la puerta del baño estaba cerrada desde afuera. Al abrirla, encontró a Kanchan tirada en el suelo. Se percibía un fuerte olor a gas. La manguera del calentador estaba cortada. Kuldep cerró el gas de inmediato y llevó a su esposa al hospital, pero lamentablemente, ya era demasiado tarde. Los doctores solo pudieron confirmar su fallecimiento. Alguien informó a la policía de inmediato. Al llegar, el jefe de la estación se presentó con su equipo. El asesinato, ocurrido en pleno día y en una zona tan transitada, conmocionó a todos. La gente estaba indignada, y las protestas no tardaron en comenzar. Kuldep era un empresario bastante conocido en la zona, así que la noticia se esparció rápidamente. Muchos comerciantes importantes también se acercaron al lugar. Dada la gravedad del caso, el inspector a cargo alertó a sus superiores, y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran el SSP de Aligarh, Munira, junto a otros altos mandos. Se convocaron equipos de criminalística, la Brigada contra el Crimen, Vigilancia, e incluso una unidad canina. La escena fue examinada minuciosamente. Todo indicaba que se trataba de un robo planeado que terminó en asesinato. Los ladrones habían accedido a la caja fuerte principal, se llevaron joyas de diamante, oro y plata con un valor estimado de más de $100,000. Pero lo más inquietante era esto: no había señales de que se hubiese forzado la entrada. Eso quería decir que quien entró fue alguien a quien Kanchan conocía y en quien confiaba. La familia explicó a la policía que Kanchan solo abría la puerta a personas conocidas: la empleada doméstica, el lechero, sus hijos o parientes cercanos. Además, en la casa había un perro llamado Al, que fue encontrado encerrado en un cuarto del primer piso. Ningún vecino lo escuchó ladrar ese día, lo que sugiere que el intruso también le resultaba familiar al animal. Tras las primeras indagaciones, el cuerpo fue enviado a autopsia. A partir de la denuncia de Kuldep Verma, se levantó un informe bajo los artículos 302 y 394 del Código Penal, por homicidio y robo. Para entender mejor esta historia, es importante conocer un poco sobre la familia de Kuldep Verma. Él es originario de Mahendranagar y es el segundo de 5 hermanos. El hermano mayor ya falleció, y el menor de todos es Mahendra. Su padre, Ganchandra, tenía una joyería, así que el negocio de las joyas siempre fue una tradición familiar.
En el año 2012, los 4 hermanos decidieron mudarse a la colonia Sarojnagar, una zona nueva en ese entonces. Allí construyeron sus propias casas y cada uno puso su propio negocio de joyería. De todos, el que más éxito tuvo fue Kuldep Verma. Kul tiene 2 hijas, Palal y Kajal. Ambas ya están casadas y viven en distintas partes de la ciudad. Además de ellas, tiene un hijo, Yoges, al que muchos llaman Raja. Hace unos 6 meses, Yoges se casó por amor con una mujer que ya había estado casada, hija de un comerciante local de telas. El problema fue que ella pertenecía a otra casta y además era mayor que él, algo que no fue bien recibido por la familia. Sus hermanas tampoco estaban de acuerdo. Desde entonces, Yoges vivía con su esposa en una casa alquilada cerca del GV Mall. Cuando Yoges se enteró del crimen, regresó rápidamente a la casa familiar. Dado que el caso involucraba a un joyero bastante conocido, varios políticos locales visitaron a la familia ese mismo día. La casa estuvo llena de visitantes durante horas. Como forma de protesta por el asesinato y robo, muchos joyeros cerraron sus tiendas. También se reunieron con el SSP y el SP para exigir una resolución rápida del caso. Incluso el IG Pushp Modi llegó al lugar del crimen. Habló con los oficiales a cargo y les pidió acelerar la investigación. También se reunió con los familiares de la víctima. En respuesta a la presión, el SSP Muniraj formó 2 equipos de investigación para abordar el caso. Mientras tanto, llegó el informe de la autopsia. La causa de muerte de Kanchan Verma fue asfixia. Después del post-mortem, se realizó la cremación, y su único hijo, Yoges, fue quien llevó a cabo los últimos ritos. La policía comenzó una investigación detallada basada en 5 puntos clave. Uno de los más importantes era que, según la familia, Kanchan solo abría la puerta a personas conocidas. Ella pasaba casi todo el día en casa y solía bañarse entre el mediodía y la 1 de la tarde, después de que llegaba la empleada doméstica. La policía sospechó que el robo ocurrió justo cuando Kanchan fue al baño. Las sospechas también recayeron en la empleada doméstica, Anju. Le confiscaron el celular porque su esposo estaba en la cárcel por robo y delitos graves. Anju llevaba solo 20 días trabajando en casa de Kanchan, aunque anteriormente había trabajado con la familia de Kuldep, pero se había ido un año atrás. La policía empezó a revisar las cámaras de seguridad de la zona. Analizaron casi 50 grabaciones. En una de las tomas, en la misma calle donde vivía Kuldep, vieron a una mujer con un traje azul y auriculares. Ella entregó una bolsa a 2 hombres en moto y luego se alejó caminando. Intentaron identificar tanto a la mujer como a los motociclistas, pero el vídeo no tenía suficiente calidad y fue difícil reconocerlos. En ese momento, la policía aún no tenía ninguna pista clara y el caso se estaba volviendo todo un desafío. Mientras tanto, los medios, tanto impresos como digitales, estaban cubriendo el caso sin parar, lo cual aumentaba la presión sobre los investigadores. Incluso los altos mandos de la policía estaban siguiendo cada paso del caso muy de cerca. Entonces, en la noche del 20 de febrero de 2021, alrededor de las 7 de la tarde, la policía recibió una llamada al celular de Raja, Yoges, que cambiaría todo. Rastrearon la llamada y descubrieron que Yoges le estaba diciendo a su esposa que todo iba bien y que la policía estaba investigando en otra dirección. También le dijo que se cuidara y siguiera con su tratamiento. Esa conversación despertó sospechas. La policía decidió arrestar a Yoges y comenzó a interrogarlo a fondo. Al principio, Yoges dijo que vivía aparte y que no sabía nada de lo que había pasado. Pero cuando le mostraron las grabaciones de las cámaras, su cara cambió,
Y ahí fue cuando todo empezó a salir a la luz. Cuando la policía le preguntó a Yoges dónde había estado el día del crimen, él explicó con precisión sus movimientos hasta la 1 de la tarde. Pero después de esa hora, no tenía una respuesta convincente. Resulta que Yoges no quería separarse de Sonam, y eso causó tantos problemas en casa que Kuldep, su padre, terminó echándolo. A partir de ahí, todo empezó a ir cuesta abajo para él. Comenzó a tener problemas de dinero. De vez en cuando, regresaba a la casa familiar para discutir con Kanchan y pedirle dinero. Su situación económica empeoró tanto que hasta sus amigos de toda la vida empezaron a alejarse. Pero hubo alguien que sí lo apoyó, Tanuj Chawari, un conocido del gimnasio y además hijo de un empresario con mucho dinero. Tanuj ayudaba económicamente a Yoges, y por un tiempo todo parecía estar bajo control, hasta que Tanuj quiso casarse con su novia, Reenie, y necesitaba dinero urgentemente. Se lo contó a Yoges, y tanto Sonam como Reenie le sugirieron algo terrible. Así como peleas por dinero con tu mamá, ¿por qué no tomas las joyas y acabas con el problema de una vez? 10 días antes del crimen, Yoges fue a casa de su madre junto a Tanuj. Le pidió dinero, diciendo que su esposa estaba embarazada. Pero Kanchan fue muy clara. No iba a aceptar a una mujer ya casada como su nuera. La discusión fue fuerte, y Yoges se fue, pero ya tenía algo en mente. El 19 de febrero de 2021, el plan se puso en marcha. Primero llevó a Sonam al médico. Luego se fue en moto hasta la casa de su madre. Como ya habían planeado, Reenie y Tanuj también llegaron en moto un poco después. Yoges tocó el timbre, y su madre le abrió la puerta, como siempre. Él y Tanuj entraron. Una vez adentro, Yoges exigió dinero y joyas, pero su madre se negó rotundamente. Entonces él fue hasta la habitación donde estaba la caja fuerte, mientras Tanuj mantenía ocupada a Kanchan. Cuando ella empezó a gritar, Yoges le hizo una señal a Tanuj, y éste la estranguló con un sari. Luego encerraron su cuerpo en el baño y cortaron la manguera del gas para despistar a la policía. Después del crimen, Yoges y Tanuj se fueron en sus motos, y Reenie se marchó en un autorixav. La investigación también reveló más sobre Sonam. Era originaria de Bulandsar y había vivido mucho tiempo con su familia materna. Se había casado 3 veces antes de estar con Yoges. Para colmo, en el momento del crimen, estaba embarazada de 9 meses. La policía arrestó a los 4 involucrados y los presentó ante la corte. Encontraron joyas robadas valoradas en más de 1 crore de rupias, además de evidencia importante como grabaciones de cámaras, huellas dactilares, cabellos y mensajes de audio en celulares. En mayo de 2021, se presentó una acusación formal de más de 300 páginas, con 9 testigos, 5 de ellos de la propia familia de Kuldep Verma. Pero con el tiempo, la familia cambió de postura. Retiraron sus declaraciones y ya no quisieron apoyar el caso. A pesar de todas las pruebas, sin testigos que testificaran, la policía se quedó sin base sólida. El 27 de febrero de 2023, el tribunal absolvió a los 4 acusados por falta de testimonios. Ahora se está planeando apelar el caso ante el Tribunal Superior. Lo que decida la justicia aún está por verse. Pero hay algo que nos cuesta mucho asimilar. El hijo que llevó a cabo los últimos ritos funerarios de su madre fue quien la mató. La misma mujer que lo llevó en su vientre durante 9 meses y lo crió durante 24 años, fue asesinada por él, por amor y por dinero. Un acto que marcó su nombre para siempre. ¿Qué opinas de esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Yo volveré pronto con otro caso lleno de misterio y giros inesperados. Hasta entonces, cuídense mucho. Y recuerden,
A veces, el mayor peligro no viene de extraños, sino de quienes tenemos más cerca.